Bueno, vamos a resolver este circuito para diferentes posiciones del interruptor que está aquí. Vamos a conectarlo en la posición 1, a dejarlo así y a conectarlo en la posición 2. Este es un ejercicio que me han preguntado típicamente los estudiantes, entonces por eso lo voy a resolver. Lo que he pintado acá es un voltímetro y para que nos indique si el voltaje es positivo, negativo, etcétera, que va a ser muy importante cuando escribamos las ecuaciones. Bien, entonces comencemos con este circuito como está ahí ilustrado. Entonces lo voy a colocar acá nuevamente y la corriente que va a través de este circuito, pues aquí no está, aquí esto está así el interruptor, entonces la corriente iba a ir a través de estos alambres. Fíjense que aquí está el positivo, este es el negativo, concentrarse en eso. La corriente iría en este sentido, pero no habría tránsito de acá, aquí no hay ningún elemento, no está conectado, no habría tránsito de corriente por acá, la corriente solamente iría por aquí, por este de acá. Aquí no habría corriente, entonces en este circuito es como si esto no estuviera, ¿sí? Lo podemos quitar. Lo mismo aquí la corriente va a transitar a través de esto, aquí está abierto, no va a haber paso, no va a haber flujo de corriente a través de entonces esta parte es como si no estuviera. Igual argumento para este no va a haber tránsito de corriente por acá, entonces este va a ser el circuito. El circuito, cuando el interruptor está así, cuando el interruptor está de esta manera, entonces el circuito queda de esta forma. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, cuánta corriente atraviesa las resistencias. Entonces, para saber eso, pues es simplemente, pues esto es un circuito serie. Como es un circuito serie, pues la resistencia equivalente corresponde a la suma de las resistencias. Entonces, pues hay tres resistencias, pues nos quedaría simplemente esto. Y esto sería la resistencia en serie. Aquí perdón, aquí no puede ir 3R, sino es R1, R2 y R3, ¿no? Según lo que me preguntaron, pues simplemente la suma. Si son iguales, pues da 3R. Y esta sería la resistencia equivalente. Esta es la que uno llama la resistencia equivalente. Bien, entonces la corriente a través de esas resistencias la podemos calcular usando la expresión que viene de la ley de Ohm. Bien, entonces en este caso el valor de la resistencia es la resistencia equivalente, entonces nos quedaría así, sustituyo esto aquí y ahora despejo la corriente, entonces divido ambos lados por R1 más R2 más R3, divido ambos lados, entonces divido, estoy haciendo la división, y este sería el valor de la corriente que transita por acá. Recuerden que el tránsito de la corriente es de la siguiente manera, el tránsito de la corriente es así, en esta dirección. Bien, es en la dirección en que se mueven las cargas positivas por la convención. La corriente en conductores es electrónica, pero la corriente que uno escribe en los circuitos y con los cuales hace los cálculos corresponde a la corriente convencional, que es en la que se mueven las cargas positivas. Entonces la corriente va así, en esta dirección, en este sentido, va la corriente eléctrica. Bien. Entonces fíjense que este extremo es de mayor voltaje, este extremo estaría a un voltaje mayor que este estaría a mayor voltaje que y este extremo estaría a mayor voltaje que este. Este es el menor voltaje de todos, el cero, la referencia. Bien. Entonces, por ejemplo, resolvamos esta pregunta. Vamos a conectar este voltímetro. Esta es la referencia al voltímetro. Entonces, si conecto, por ejemplo, así, el voltímetro me marca V positivo. V positivo. Este está en la misma referencia del otro. Si lo pongo al contrario, ahora pongámoslo así. Pongamos aquí el, el positivo acá o la punta negra, la punta roja del voltímetro y aquí el otro. Entonces el voltímetro va a medir con respecto a este lo va a asumir como el cero, este lo asume como el cero, este lo asume como el 0, este lo asume como el 0. 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 Este lo
este está a un voltaje superior a V y este de acá está por debajo de este voltaje. La lectura que da el voltímetro es respecto a esta referencia. Entonces, como este está por debajo de este, la diferencia entre los dos es V, entonces la respuesta que va a marcar aquí el voltímetro va a ser menos V, es lo que va a marcar aquí el voltímetro. Menos V. ¿Ok? Porque los conecté al revés. Ahora, si por ejemplo queremos medir, por ejemplo, midamos el voltaje en otro lugar, entonces voy a ponerlo de esta manera. Miren cómo voy a conectar los cables. Acá. Y ahora el cable rojo. Acá. Bien, ¿cuál sería el valor del voltaje que mediríamos en la resistencia 1? Entonces vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. El valor del voltaje en la resistencia 1. Ese valor del voltaje en la resistencia 1 lo voy a llamar V1 y lo calculamos como el valor de la resistencia 1, multiplicado por la corriente que lo atraviesa. Entonces la corriente que atraviesa, en este caso como es un circuito serie, todos estos están atravesados o todos los tres transita la misma corriente I, que es esta que calculamos. Entonces multiplicamos la resistencia, la multiplicamos por ese valor de corriente y ya tenemos el valor del voltaje. ¿Qué va a marcar el voltímetro? Vamos a ver qué marca el voltímetro. Este es un número, entonces uno, digamos, reemplaza los datos y esto le puede dar 5 voltios, 3 voltios en valor numérico. Pero ¿qué va a marcar este voltímetro? Vamos a inventarnos un número. Supongamos que hacemos las operaciones y esto da 5 voltios. Supongamos, es un caso. ¿Qué va a marcar el voltímetro? ¿Será que aquí va a aparecer 5 voltios? Vamos a ver. Entonces, así como está conectado, fíjense que este extremo es el extremo de referencia o el negativo, si quieren, de las baterías. Y este es el extremo positivo. Entonces todo este cable está a un mayor voltaje. Este a uno menor, este a uno menor, y este es el menor voltaje de todos. ¿Ok? Entonces, mayor voltaje, menor y todavía menor, pero el menor de todos es este. O sea que este extremo está a menor voltaje que este. Según los cálculos, en el invento que acabo de hacer, la diferencia de voltaje la diferencia potencial entre este extremo y este extremo es 5 voltios. Como este está a menor voltaje que este, entonces según el voltímetro esta es la referencia, este es el 0. Quiere decir que este de acá está por debajo en 5 voltios. Entonces, ¿qué va a marcar el voltímetro? El voltímetro va a marcar el voltímetro menos 5 voltios si se conecta de esa manera. ¿Ok? Y puede uno repetir el ejercicio para los demás y encontrar los voltajes en las otras resistencias. Bien, entonces en el próximo video vamos a resolver este mismo circuito, pero ahora conectando el 1, cerrando el interruptor aquí en 1.